El mundo de los drones ha avanzado enormemente en los últimos años y cada vez existe más variedad de gamas y modelos entre los que elegir, por lo que tomar la decisión de comprar uno se hace difícil, ¿a que sí? No te preocupes, ya que para ayudarte hoy te traigo la lista de los mejores drones baratos de 2021, para que aciertes seguro con tu compra sin importar si eres un usuario nuevo en el mundillo o un veterano con años de experiencia. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Ya sabes que en Solo lo Mejor seleccionamos los mejores gadgets, como los mejores drones 4K o los móviles con la mejor cámara, así que si no quieres perderte nada, suscríbete ya. En esta guía de compra de los mejores drones baratos hemos seleccionado entre los cientos de modelos disponibles en el mercado para llegar a una lista que cubra diferentes espectros y que, manteniendo un precio económico, pueden hacer tanto las veces de terminal de introducción al mundo de los drones como un salto de calidad frente a modelos anteriores que ya tuvieras. Respecto a los puntos importantes a la hora de elegir qué dron comprar, además de la cámara que incorpore o si podemos acoplar una externa, es necesario tener en cuenta la autonomía de vuelo que nos puede ofrecer, las capacidades del mando y los distintos modos de vuelo que tenga, que incluyen cambios en la velocidad, altura, estabilidad del dron o vuelos automáticos. De esta manera, en este recopilatorio he incluido productos de distintos fabricantes, como puede ser Snaptain, Topzone, Ichin, Fimi o DJI, cada uno apuntando a un tipo de usuario diferente, de manera que podamos cubrir todas tus necesidades y todo ello a un precio económico para que no tengas que preocuparte por el desembolso. Vamos a verlos. Primero, Snaptain A10 Mini. Arrancamos este recopilatorio con un dron bastante sencillo, fabricado por la marca Snaptain y que, a pesar de su diseño pueda aparentar seriedad, a la hora de la verdad puede ser considerado como un dron de juguete, ideal para niños usuarios que buscan tener una primera toma de contacto con el mundillo y que buscan una opción económica con la que hacer unas primeras pruebas antes de dar el salto a modelos con capacidades superiores. La cámara incluida en el dron es capaz de grabar vídeo en resolución HD Ready de 1200 x 720 píxeles y que se encuentra en la parte frontal del mismo. Cuenta con un ángulo de visión de 120 grados, aunque tendremos que encontrar buenas condiciones de luz para que tanto las fotos como los vídeos tengan una calidad decente, con un rango de alcance de 80 metros de distancia para todas las maniobras que hagamos con este dron. Entre los extras que tiene este modelo destaca la compatibilidad con el control mediante órdenes de voz, ojo, así como la aplicación para teléfonos móviles que nos permitirá observar en primera persona las imágenes que nos emite en directo el dron. Eso sí, esta funcionalidad cuenta con un rango únicamente de 25 metros y tendrá un notable impacto sobre la autonomía del dron, que ya de por sí es escasa con apenas 7 minutos de vuelo para cada batería, con 2 incluidas y con un tiempo de recarga de estas mismas de 45 minutos. Segundo, Topzone D25 RC. El segundo modelo de este recopilatorio está producido por la marca Topzone y que se mantiene por debajo del rango de los 100 euros, pero que permite aumentar las especificaciones del modelo, incorporando una cámara que permitirá tomar imágenes y grabar vídeo en resolución 4K con la posibilidad de añadir filtros y música para poder editar de forma sencilla nuestras creaciones con el dron. Con una segunda cámara situada en la parte inferior del dron nos ayudará tanto a estabilizar su posición en pleno vuelo como a tomar imágenes panorámicas en vista cenital, aunque su uso afectará, como es lógico, a la duración de la batería. En este caso, el dron trae de serie 2 baterías distintas que combinadas nos dará lugar a una autonomía máxima de 24 minutos de vuelo, aunque puede verse afectado en función de las maniobras y de las capturas de vídeo que realicemos. Con el mando incluido, que puede hacer además de soporte para nuestro teléfono móvil, podremos hacer todo tipo de piruetas, tanto a velocidades bajas como altas. Y gracias al diseño ligero del dron, que hace que tan solo tenga un peso de 115 gramos y que podremos incluirlo junto al mando y demás accesorios en la bolsa, también incluida dentro del producto. Tercero, Eachine E520 Pro. Pasamos ahora a un dron de gama completamente distinta, lo cual se deja notar en su precio, superando los 200 euros. Y entre sus mejoras, además de la cámara para imágenes y vídeos en resolución 4K que ya vimos en el modelo anterior, nos añade el sensor GPS para que podamos tener localizado al dron en todo momento, incluso si nos alejamos grandes distancias del mando de control. Mediante la aplicación de uso que tendremos que instalar en nuestro smartphone, podremos utilizar un modo de visión en primera persona para
para sentir la emoción del vuelo, además de transmitir directamente a nuestro terminal el vídeo generado. Aunque para ello es necesario que nuestro móvil sea compatible con las redes de Wi-Fi de 5 GHz para no interferir en el propio funcionamiento del dron. Con diferentes modos de uso y de vuelo, como el seguimiento de una ruta específica en la aplicación del móvil, una función de control de altitud o un seguimiento para personas, el Eachine E520 Pro se coloca como una opción muy recomendable de cara a usuarios con más experiencia, que además podrán controlar mejor el vuelo, dado que apenas tiene un tiempo de vuelo de 15 minutos, con un tiempo estimado de 2 horas para recargar la batería. Cuarto, Fimi X8 Mini 4K. Vamos ahora con un modelo de la marca Fimi, una de las submarcas de la potente Xiaomi, que nos ofrece una capacidad de emitir vídeo en resolución 4K de 4096 x 2160 píxeles gracias a su cámara que dispone de un ángulo de visión de 90 grados, la cual podrá enviar las fotos y vídeos realizados a nuestro móvil a través de la conexión Wi-Fi. Uno de los aspectos en los que sí se nota la diferencia de precio es en la autonomía, ya que contaremos con un máximo de 10 minutos en el vuelo, que además podrán verse rebajados en función de las maniobras o la gestión de las conexiones. Como suele ser habitual, podrá conectarse a nuestro teléfono móvil para tener una vista en primera persona de la cámara del dron y también podrá acoplarse al mando de control. En lo que a modos de uso y maniobras posibles se refiere, el dron de Fimi cuenta con modos de vuelo lateral y con balanceo en 360 grados, además de contar con una luz de tipo LED para no perderlo de vista en la distancia. Un modelo sencillo pero que sin duda alguna nos ofrece una relación de precio-calidad muy potente. Tienes todos los links en la descripción del vídeo. Quinto, DJI Mini 2. Cerramos este recopilatorio de los mejores drones baratos con un modelo fabricado por la compañía DJI que se aleja de la etiqueta de barato, alcanzando un precio ya cercano a los 400-450 euros, pero que se ve justificado con una mejora de especificaciones espectacular. Además de la cámara 4K que ya hemos visto en otros modelos, incorpora un sensor de 12 megapíxeles dedicado en exclusiva a las fotos, con capacidad de zoom digital hasta 4x. A pesar de ser relativamente pequeño y compacto, su velocidad máxima puede alcanzar hasta los 57 km/h y también puede transmitir vídeo en directo a nuestro smartphone a una distancia de hasta 6 km en resolución HD de 1280 x 720 píxeles. De la misma manera dispone de una gran autonomía que alcanza hasta los 31 minutos, ahí es nada, con una sola carga, mejorando con creces lo que hemos visto hasta ahora. Respecto a otros extras y añadidos, más allá de un vuelo casi automático o simplificado para que cualquier usuario pueda disfrutar de él, cuenta con detección de obstáculos hacia abajo y la posibilidad de tomar fotos panorámicas, a elegir entre modos de gran angular, 180 grados o modo esfera. Si estás buscando drones, te pueden interesar nuestros vídeos de los mejores drones 4K o los móviles con la mejor cámara. Te dejo los vídeos aquí mismo y no olvides suscribirte.